¡Qué suerte tengo! Amiga, bienvenida. Ay, muchísimas gracias, Anne. La verdad es que me hace especial ilusión que tengamos este encuentro para hablar de uno de mis temas favoritos. Y has visto qué entorno te he preparado para ti. Precioso, precioso. Porque nos lo merecíamos, porque este temazo que me has propuesto me parece increíble. Puedo hablar de muchas cosas contigo, pero si hay algo fundamental que la humanidad necesita hoy es la adaptación al cambio de una manera sana, saludable. Y esa es tu propuesta, ¿verdad? Sí, porque además es un tema que nos afecta a todos. Y en diferentes etapas de la vida lo abordamos de una manera también diferente, muy personalizado, pero hay muchas cosas que compartimos, ¿no? Independientemente de qué parte del mundo seamos, de nuestra cultura, ideología, hay una serie de factores que nos unen a todos a la hora de adaptarnos a los cambios. Y claro, los cambios no son fáciles, siempre son estresantes, incluso los que elegimos. Pero claro, cuando hablamos de los cambios, y esto como terapeuta y también como una persona que me gustan los cambios, aunque es cierto que a veces en la vida me he encontrado con cambios difíciles que no he elegido. Entonces, cuando hablamos de los cambios, una de las cosas que nos va a ayudar a todos es identificar de qué estamos hablando, de qué tipo de cambio estamos hablando. Y claro, hay tantas formas de cambio. Por ejemplo, están los voluntarios, los involuntarios, ¿no? Los que elegimos, los que eligen por nosotros, los que nos vienen dados. Luego están esos cambios que son más permanentes, que de repente ocurren y ya no hay vuelta atrás. Pero hay otros que son transitorios. Por ejemplo, cuando nos rompemos un brazo, ¿no? Hay cambios que son esperados, que sabemos que va a ocurrir dentro de X tiempo, como puede ser un embarazo. Pero hay cambios, muchos cambios que son inesperados. Y aquí yo creo que todos nos hemos hecho unos expertos con todo lo que hemos estado viviendo estos últimos años con el COVID. Hay cambios que de repente ocurren esperado o de manera inesperada, pero es repentino, pum pum, ¿no? Y claro, eso siempre, aunque sean positivos o negativos, pues nos puede tocar y mover. Claro, ¿no? claro. Entonces, claro, cuando hablamos de los cambios y como terapeuta, que lo trabajo tanto en mi día a día y además soy testigo de los cambios de las personas, intento acompañar de la mejor manera posible a partir de todo lo que estudio de los aprendizajes, pero desde un lugar no solamente desde observador, sino también de intentar proporcionar algunas claves que puedan ayudar a esas personas a partir de su personalidad, de su historia, de su manera de ver la vida, de sus experiencias del pasado. Y eso sí, como le digo a todo el mundo, y a veces yo también me lo tengo que recordar, ¿no? En ese diálogo interno es que tengo que seguir mi ritmo. Así que para cualquier cambio y nuestros amigos que nos estén escuchando, qué importante es que podamos seguir cada uno nuestro ritmo, identificarlo y no meternos prisa, no guiarnos por el reloj o los tiempos de otros, sino preguntarnos, ¿y cuál es mi tiempo para procesar de la mejor manera posible, de una manera saludable, los cambios a los que me tengo que enfrentar? De repente, cuando has hablado de la pandemia, Laura, he pensado también en todos esos momentos que se hablaba tanto de la resiliencia, ¿no? Sí. La resiliencia, y corrígeme, es la capacidad de superar un momento, por ejemplo, de cambio, salir airoso y además extraer un aprendizaje que pueda servir para más adelante también. No solamente la capacidad que tengo de sobreponerme a esa dificultad, sino también ser capaz de concluir o recibir un aprendizaje que yo pueda llevar más adelante. Así que me parece interesante proponerte que nos digas cuáles pueden ser las maneras en las que podemos afrontar cuando llega un cambio, en principio impuesto o inesperado. O por lo menos, aunque sea elegido, que nos contraría o nos produce cierta inquietud, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Bueno, aquí entrando en esas claves, ¿no? Que son pilares que a todos nos afecta y que quizás nos puede ayudar el hacernos preguntas. A mí me encantan las preguntas porque nos lleva a reflexionar. Claro. Eso sí, como decía antes, cada uno debe ir a su ritmo, ¿no? Y hacerlo de una manera amable, ¿no? Así como tenemos este término del mindfulness, de ser consciente en el momento presente donde estoy, quizás aplicar
un término que leí en una ocasión que me encantó, de hecho me enamoró, que es el kindfulness, desde la amabilidad, ¿no? Vivir ese presente desde la amabilidad y observar, pero actuar y tener una actitud proactiva. Entonces, quizás algo que nos puede ayudar a todos y una de esas claves es, en primer lugar, el conocerse, el autoconocimiento. Y sé que sobre esto se habla muchísimo. Y a la hora de poder desarrollar una personalidad resiliente, a la hora de superar, eso no quiere decir que, bueno, pues supero, ha sido un poco estresante y ya está. Generalmente a la hora de afrontar cambios, sobre todo traumáticos, como los que hemos vivido, por ejemplo, con el COVID, hay un proceso de duelo, de pérdida, de incertidumbre, de miedo, ¿no? De inseguridad. Y entonces, claro, todo ese estrés produce ansiedad, produce dudas. Por eso es tan importante conocerse. Pero ¿qué sucede? Que no somos la misma persona cuando tenemos 10, 15, 25, 30, 50, 60, 70 años. Curiosamente y como anécdota, me gusta compartir que tengo personas con las que estoy trabajando en la consulta que tienen 70, 80, 90 años. Incluso trabajé con una persona de 98 años porque quería seguir aprendiendo para que esos últimos tiempos o años de vida que le podía quedar, pues vivirlo lo mejor posible. Y pensé, qué inteligente, ¿no? Que se quiera conocer porque también reconoce que no es la misma persona. ¿Y qué preguntas podemos hacer desde el kindfulness para afrontar ese cambio cuando nos llega? ¿Qué nos podemos preguntar para afrontarlo de una manera más serena? Pues, por ejemplo, el preguntarse, ¿cuáles son mis fortalezas? Quizás no centrarte tanto en tus debilidades, en lo que me falta, en lo que no tengo, en lo que podía haber sido, o caer en esas tiranías de los deberías, ¿no? Donde nos atrapamos, nos comparamos con otro y alimenta la inseguridad. No, ¿por qué no entramos por la otra puerta? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué cosas sé con seguridad desde la confianza que me ayudan a afrontar las dificultades? ¿Te pasará que hay gente, perdona, en consulta que te dice, ninguna, Laura, fortalezas, no veo nada que a mí me pueda ayudar a esto? Pero la hay. La hay, siempre la hay. Ahora, es importante identificar, y también esto como terapeuta, y tengo muchas respuestas como esa, ¿no? Que no hay nada. Lo cierto es que sí hay, lo que pasa que eso es una muestra de sentimiento de tristeza, de miedo, desesperanza, ¿no? De desprotección, desolación. Quizá está uno un poco perdido, pero todos tenemos fortalezas, todos las tenemos. Danos un ejemplo que quizá no sabíamos, para una persona que quizá diga, afrontar este cambio, no tengo nada en la mochila de lo que tirar. ¿Qué suele ser una cosa que a veces se nos olvide y que nos puede ayudar? Pues que tenemos a personas alrededor que sí saben. Y entonces, claro, ahí estamos hablando de una de las claves tan importantes para poder procesar, para poder adaptarnos a los cambios, sobre todo cuando nos sentimos muy perdidos, es hablar con personas que o han tenido ya esa experiencia o son personas de confianza, o no son personas de confianza, pero son personas profesionales que tienen unos conocimientos que les gusta compartir y que comparten que son prácticas y útiles y además que estén demostrados. Mira, ¿te acuerdas cuando eras pequeño que te cambiamos de cole y qué rápido hiciste amigos? Ahí tenías ya una capacidad de... Exacto. Muchas veces sabemos qué es lo que queremos o qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo? Muchas veces con mi trabajo personal o con otras personas, como vamos a ponerle un título. ¿Cómo se llama tu propósito? ¿Cuál es tu objetivo? Wow. Pero la clave para poder conseguir cualquier propósito es hacerse preguntas. Preguntas como, ¿por qué quiero este objetivo? ¿Para qué? ¿Con quién puedo contar? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el fin? ¿Con qué sí puedo contar y con qué no puedo contar? En la fortaleza, una de las grandes fortalezas es ya sea o uno solo pidiendo ayuda, acompañado, el saber identificar las prioridades, el llamar las cosas por su nombre. El lenguaje es muy importante. Voy a poner un ejemplo. Todos sufrimos de ansiedad en algún momento de nuestra vida o miedo, pero no todos los miedos y las ansiedades o inseguridades son iguales.
¿no? Hay muchos tipos. Entonces podemos tener un miedo y si le ponemos un apellido a ese miedo, por ejemplo, miedo a hablar en público, miedo a la oscuridad, miedo a volar, miedo, ¿no?, a salir de mi zona de comodidad, lo que hoy día se llama la zona de confort, y aprender algo nuevo. Todos tenemos nuestros miedos e inseguridades, pero cuando le ponemos un apellido, un título, eso nos ayuda a descartar los otros miedos y quizás a recurrir en nuestra mochila de herramientas, que estamos llenos de herramientas, unas conscientes y otras inconscientes, para saber qué hacer y hacer un plan de acción. Entonces, a la hora de responder para poder conseguir ese objetivo que es me quiero adaptar a este cambio, a este nuevo trabajo, a una nueva relación de pareja o a lo mejor después de una ruptura a una nueva forma de vida. O quizás, ¿no?, ha habido unos cambios económicos que, como hemos visto que le ha pasado a muchas personas, y necesitan hacer un reajuste. A lo mejor hace falta hacer un cambio en educarnos en nuestras finanzas, en nuestra economía, porque tenemos que trabajar de una manera diferente. A lo mejor tenemos que cambiar a la hora de cuidar a otras personas, ya sean hijos, enfermos, amigos, a la hora de cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, el aprender a identificar esas necesidades es maravillosa. ¿Qué pasa? Que muchas veces solo no podemos. Necesitamos ayuda. ¿Y qué sucede? Que muchas personas, todos en algún momento sentimos un poquito de vergüenza, ¿no? Eso, como en el colegio, levantar la mano a ver qué van a pensar los demás, que se espera, esas expectativas que a veces son traicioneras. Yo siempre digo además que cuando reconocemos que no sabemos, cuando reconocemos que tenemos miedo, cuando reconocemos que necesitamos ayuda, podemos pensar que estamos siendo débiles, pero en realidad estamos mostrando que somos conscientes de ello y, sobre todo, esta parte me encanta, le estamos dando la oportunidad a los demás de ayudarnos, sí, que se sienten muy útiles, sí, y que a veces te pueden dar una respuesta de perogrullo y le dices, mira, pues eso que me estás contando, Laura, pues igual no. Y tú me dirás, eso no, pero ¿qué sí? Y quizá tú, invitándome a un cambio o a una adaptación de una forma determinada, yo te voy a dar una alternativa. Así que invitamos a todos a pelotear, a verbalizar eso que nos pasa para hacer equipo y acostumbrarnos a ese cambio de otra forma, ¿no? Totalmente. Es que además cuando pensamos a la hora de pedir ayuda o de dar una ayuda, eso en sí mismo es el pilar de la generosidad. Claro. Es dar y recibir, y es tan generoso dar como saber recibir. Totalmente. Hay personas que son excelentes a la hora de dar, pero no son tan buenos a la hora de recibir, ya sea o porque les da vergüenza, o porque no han aprendido cómo, o porque en su diálogo interno caen en esas tiranías que yo debería saber hacer esto, o por los motivos que sean, pero todos necesitamos ayuda. Y siempre me gusta animar a las personas a pedir ayuda, porque no solo te sientes mejor y acompañado, sino que le das la oportunidad a una persona que también se sienta bien con ellos mismos. Por eso a veces a los padres les digo, cuando estéis hablando, el que le pidáis ayuda más allá de la responsabilidad que puedan tener en el hogar los más pequeños, ¿no?, ya sea de poner la mesa, recoger los juguetes, hacer los deberes, ¿no? Cuando le dices a alguien, oye, ayúdame, necesito que me eches una mano, el ser humano automáticamente, ¿no?, empatiza y se siente importante. Totalmente. Y todos, ¿quién no se quiere sentir útil, ¿no? Y agradecido y agradecer y, ay, yo puedo hacer una diferencia. Y además, no olvidemos que ayuda muchísimo al desarrollo de la autoestima. Entonces, es una manera no solo de cuidar a otros, sino también de cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, si eso lo adaptamos a esos procesos y claves para adaptarnos saludablemente a los cambios, acompañados, o sea, 2 cabezas mejor que una, 3 ya ni te digo. Y claro, eso también nos lleva a tener que aprender y esforzarnos a negociar, a escuchar, a
analizar y quizás abrir las puertas a otras alternativas, como tú decías, que a lo mejor hay otra manera de hacer las cosas. Totalmente. ¿No? Hemos hablado de hacernos preguntas como qué recursos tengo, qué puedo sacar de todas mis posibilidades, de todas las fuentes de recursos que tengo, compartirlo, pedir ayuda, hacer un plan de acción, pensar hacia dónde quiero ir, cuál es mi propósito, por qué y para qué estoy en este proyecto. También hay que analizar cuando se te plantea un cambio, por ejemplo, la digitalización, adaptarme al cambio digital que tanto ha costado a tantas personas, ¿no? Y yo me incluyo. ¿Qué me estoy perdiendo si no lo hago? Eso también es ser realista, ¿no? Sí, sobre todo en un mundo tan cambiante, ¿no? En un mundo tan cambiante donde, ¿no? Como dicen los sociólogos, o sea, vivimos en un mundo VICA, un mundo volátil, un mundo lleno de incertidumbre, complejo y ambiguo. Entonces, todos esos cambios pues van a tener un impacto en nosotros. Entonces, el adaptarnos es un beneficio. Ahora bien, yo creo que es importante también identificar, ¿no?, qué cosas nos funcionan y qué cosas no. Evidentemente la digitalización está aquí para quedarse. Ahora, ¿hay que convertirse en un experto? ¿No? No. Se puede delegar también, ¿eh? Delegar, pedir ayuda. Oye, que hay unos Simplificar. informáticos expertos en esto y esa cadena, ¿no?, de personas expertas, si tú te unes y colaboras con personas que son especialistas en algo que tú no lo eres, qué maravilla, porque además ahí ellos te aportan y tú aportas. Ese proceso de aprendizaje es esencial, pero como tú, a mí me cuesta, por ejemplo, mucho trabajo. Yo no nací con un dispositivo debajo del brazo. Y uno de los grandes cambios más recientes que viví y me gustaría compartir contigo y con quienes nos están acompañando fue cuando me encontré en el COVID pasando consulta online. Es verdad. Tengo que decir que Ahora tienes, ¿qué te digo? El 80% tuyo será online. Fácil, no llega al 80%, pero el 50% sí. ¿Y qué sucede? Que yo era de las personas, uno, que mostraba resistencia, que tenía una actitud, ¿no?, frente a esto de pasar consulta online negativa. ¿Por qué? Uno, porque pensaba, y luego me di cuenta que me había equivocado y he descubierto otro mundo, ¿no? Pero, porque ha sido forzado, pero pensaba que yo no iba a estar o no iba a poder dar la ayuda a mi paciente necesaria. Me producía inseguridad por la lejanía, me producía inseguridad y qué pasa si eso se interrumpe, ¿no? No es lo mismo estar presente que Y te ha trabajar. sorprendido, ¿eh? Cómo la gente cuando hay una cámara a veces se suelta un poco más. Se suelta un poco más y luego que Está en su llegas casa. lejos, llegas donde no tienes la posibilidad de poder ayudar, y he podido aprender a que sí es posible, y es verdad que he tenido que cambiar algunos, ¿cómo diría?, como algunas acciones o una forma sí. de protocolo a la hora de evaluar una serie de preguntas que a lo mejor en la consulta presencial es diferente, para poder asegurarme de que son o es un caso que se puede hacer, porque no todos los casos se pueden hacer así, ¿no? También es verdad. Entonces, ¿qué sucede? Pues que me encantó descubrir que estaba equivocada, que había todo un mundo que me abrió las puertas literalmente al mundo. Y entonces tengo personas con las que trabajo, que para mí es una maravilla, que están en distintas partes del mundo, ya sea en Latinoamérica, en Asia, en Estados Unidos, en países distintos, o en un pueblecito de al lado de donde estoy ahora, en la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, tener ese acceso y la posibilidad de poder ayudar y acompañar a través de la palabra, Claro, ¿no?, claro. pues es muy gratificante. Entonces, me gusta haber descubierto que estaba equivocada. A eso quería también llegar yo, que tú has hablado de procesos de pensamiento, porque esa resistencia al cambio tiene mucho que ver con el miedo, con la reticencia, con salir de la zona de confort, con un poco de cabezonería de no voy a dar mi brazo a torcer. Bueno, hay muchas cosas, cada uno tiene lo suyo. Pero esto se entrena y Esa actitud. esa actitud, y además no se nos olvide que aquello que aprendemos podemos aplicarlo más adelante en cualquier otra circunstancia que provoque un cambio en nosotros también, ¿no? Exactamente.
Creo que era Confucio que decía que frente a los cambios el ser humano puede tener 4 actitudes, ¿no? Y si me equivoco en algo, por favor, corrígeme, ¿vale? La primera es tener una actitud proactiva. Independientemente de que el cambio sea positivo, negativo, esperado o inesperado, tener una actitud proactiva. Bueno, ¿qué puedo hacer? Y participar en ese proceso, ¿no? Entonces tú te involucras y formas parte y de alguna manera puedes influir, más o menos, claro. pero puedes influir, ¿no? En todo ese proceso. La segunda actitud básicamente es tener una actitud resistente, como tenía yo antes del COVID frente a esta digitalización, ¿no? No, esto no puede ser, esto no va a funcionar. En este caso descubrí que me había equivocado, menos mal, ¿no? Ojalá me pasen más cosas así, ¿no? Pero la actitud resistente vas por delante con el no, ¿no? Y no te dejas sorprender. Es verdad que hay una serie de límites que es muy importante, ¿no? Y esto está asociado a la asertividad y a los límites, saber cuáles son los límites en nuestra vida y en nuestras capacidades también. Después la tercera actitud es la actitud pasiva, que ni fu ni fa, ni participo, ni me importa, ni nada, es como ver, como las vacas miran al tren, ¿no? O sea, puede ser a lo mejor un cambio relevante, pero muchas veces esa actitud está fundada o lo que subyace es un poco de miedo, ¿no? No va conmigo, a mí no me digas nada. Ya. Primero parece como que no te importa, Ya, pero te importa tanto, pero quizás lo que estás es bloqueado. Y todo lo que está bloqueado se puede desbloquear, ¿no? Para eso está el sacacorchos emocional, ¿no? Y hablando pues se ayuda mucho. Y finalmente está esa actitud que es sorpresiva, ¿no? De sorpresa. Son personas que no prestan atención, pero que viven sin prestar atención. Todos caemos en eso. A veces cuando estamos pasando por un momento difícil, tenemos toda nuestra atención aquí, entonces nuestra visión es una visión túnel que no nos permite ver las opciones, incluso las soluciones, o personas de confianza con las que podemos contar, ¿no? El miedo nos lleva... Sí, el árbol y el bosque, ¿no? Exactamente, el árbol y el bosque, así es, ¿no? Entonces eso dificulta el proceso, pero todas estas actitudes se pueden trabajar para acercarnos al máximo posible a esa actitud proactiva. Ahora, de nuevo, que no tenemos que hacer las cosas solas. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención y se ha escrito mucho en el campo científico de salud mental es que a partir del COVID se ha detectado cómo ha aumentado el sentimiento de soledad. Es verdad que durante el COVID, ¿no? Todos hemos vivido situaciones de muchísima ansiedad, de soledad, pero no porque lo hayas vivido solo en casa, es que estando en compañía, ¿no? Ha habido un hambre de compañía brutal en muchas personas, sobre todo en adolescentes, gente joven y en personas muy mayores, ¿no? Nuestros abuelos, ¿no? Y siempre lo digo con cariño, ¿no? Pensando en mis abuelos. Entonces, ¿cómo gestionamos esa soledad? Es muy importante porque está la soledad elegida y está la soledad indeseada y no elegida. Cuando estamos pasando por un cambio difícil, es mejor, si es posible, no hacerlo solo, ¿no? Y hablar con alguien, pedir consejo o incluso para desahogarse, pero cuidándose de no caer en ese diálogo, en esa comunicación, que es otro de los pilares para afrontar saludablemente los cambios, que es la comunicación, cómo tú te comunicas con otros y cómo tú te comunicas contigo mismo. Has puesto, claro, ahora de repente he pensado cuántas veces durante la pandemia y después nos hemos tenido que adaptar a situaciones y a veces pienso que ha sido tan forzado que estamos de resaca. O sea, hemos tenido que adaptarnos como hemos podido y eso ha causado un cansancio emocional, psicológico, incluso físico, de estoy agotado. O sea, he tenido que ir poniendo parches como he podido. La gente se ha adaptado profesionalmente, emocionalmente, familiarmente, que te voy a contar de la sociedad, la parte sanitaria que tú bien conoces. Aquí se ha podido hacer lo que se ha podido, como, venga, que tiramos para adelante, pero es que esto después tiene un precio, ¿no? En muchos sentidos. Bueno, es que remar cuesta y llega un momento que los brazos del cuerpo se cansan. Pero claro, cuando uno analiza los cansancios, y esto es muy interesante, identificamos mucho mejor
y más fácilmente y más rápidamente cuando estamos cansados físicamente. Pero cuando estamos cansados mentalmente o emocionalmente, dice, no es lo mismo, no es lo mismo. Por ejemplo, el cansancio de un estudiante, ¿no? Sobre todo si lo deja todo para el último momento, es más un cansancio mental y puede que haya un cansancio emocional por el estrés, ay, que no, ¿no? Pero es más un cansancio mental. El cansancio emocional, y a lo que te estás refiriendo, que todavía estamos viviendo esa resaca emocional, tiene un título que se llama fatiga pandémica, es una fatiga emocional pandémica y esa es la más difícil de identificar, de abordar y de cuidar. ¿Por qué? Porque caemos en lo que se llama el síndrome de estar quemado, el burnout. ¿Y qué sucede? Que no nos podemos apartar de la familia en su totalidad, de nuestras responsabilidades, de nuestro trabajo. O sea, es que muchas personas me dicen, es que Laura, quiero levantarme y salir corriendo e irme a una isla. Sí, ¿quién hace eso? Pues ni el 1%, ¿no? Lo cierto es que todos tenemos que apechugar y coordinarnos y ordenar nuestro tiempo y nuestro cansancio de una manera diferente. Eso me viene muy bien para volver a lo que habías dicho antes. Cada uno va a su tiempo, volviendo un poco a la adaptación saludable. Para que sea saludable tiene que estar adaptada a tu propio tiempo, ritmo y tempo, todo, ¿no? Y luego identificar qué es lo que yo necesito. Porque lo que tú puedas necesitar es distinto a lo mío, pero ¿qué nos une? A lo mejor tú, por ejemplo, que corres, yo no corro, yo camino. Pero ¿qué nos ayuda? El movimiento físico. Eso que dicen, bueno, es que es muy sano hacer ejercicio, es que lo es. Es que el cuerpo se queda contento. El cuerpo se cansa, pero se cansa saludablemente. Es un cansancio bueno, a no ser que te cedas y te lesiones, ¿no? Ahí yo interpreto que es el cerebro el que lee al cuerpo y dice, hemos sido capaces. O sea, estamos fuertes y estamos preparados para lo que venga, ¿no? De alguna forma, ¿no? Sí, estamos preparados, pero en ese estar preparados, una de las cosas que es muy importante también identificar es ¿y cuál es mi límite? Todos podemos superar nuestro límite, pero no somos ni invencibles, ni Superwoman, Superman, no lo somos. ¿Y cómo se lee esa luz roja? Ahí vuelvo al autoconocimiento. ¿Cuál es mi capacidad? Por supuesto, por ejemplo, ¿no? A la hora de ejercitar el cuerpo y tener un cuerpo fuerte, ¿no? Hay personas que tienen las piernas más fuertes que los brazos, como es mi caso, ¿no? Porque ando más de lo que a lo mejor debería ejercitar más los brazos y la espalda, que es de hecho uno de mis propósitos, ¿no? Para este nuevo comienzo y una nueva etapa de vida, ¿no? Entonces, bueno, el músculo está como está, pero yo sé que puedo practicar, ¿no? Con un especialista, porque yo no soy especialista en eso, y en cosas básicas, pues ejercitar ese músculo para que esté más fuerte. ¿Que voy a acabar como estos deportistas de élite? Pues no, yo sé que mi límite no está ahí, ¿no? Pero mi límite es otro, pero lo puedo trabajar. Esto me gusta mucho aplicarlo también a los hábitos saludables, que es otro de los pilares. Y cuando hablamos de hábito, estamos hablando de cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra mente, ¿verdad? De nuestras emociones. Y claro, sabemos que la buena alimentación, que el ejercicio, que el descanso, el dormir bien, que las relaciones sanas, el saber cuáles son tus límites. Pero hay unos hábitos saludables que me encantan. A ver. Me encantan. Uno de ellos es la fuerza de voluntad, que es igual que un músculo. Para mí es como una amiga. De hecho, es una de mis mejores amigas, que no siempre está cuando la necesito, ¿verdad? Pero la fuerza de voluntad... Y se entrena, claro. Es como un músculo. Se entrena mentalmente, emocionalmente y físicamente. La fuerza de voluntad tiene que ver con el compromiso. Por supuesto, con la motivación. Pero claro, ¿qué pasa cuando perdemos la motivación? Cuando me dicen, Laura, he perdido la motivación, ¿y ahora qué hago? ¿Sabes cuál es mi respuesta? Pues apechuga, porque te has comprometido. Entonces recurre a tu amiga, la fuerza de voluntad, que es la de a partir de tu compromiso y determinación, vas a hacer, y entonces apechugas y lo haces sin motivación. Ya lo que tú has dicho, y el para qué lo quieres. Cuando tienes un propósito claro, la fuerza de voluntad es más fácil de tirar de ella, ¿no? Entonces, claro,
Cuando tú quieres hacer un cambio de conducta, ya sea para cuidarte, para cuidar a otro, para incorporar un nuevo hábito en tu vida, para aprender a estudiar, ningún estudiante pasa de 0 a 10 horas encerrado echando codos. No. Eso tiene que ser poco a poco. El cerebro necesita entrenarse y entonces es mejor un poquito todos los días y después ir aumentando las horas. Esto en cualquier tarea que quieras incorporar, ¿no? Y ahí, pues ponerte un reto, ponerte una meta y ¿sabes qué? Un premio. Yo creo muchísimo en los premios. Gracias, siempre lo digo, Los premios. celébralo. ¿Cómo lo voy a celebrar? Sí, Eso es. los premios, el reforzamiento positivo. Si no nos damos nosotros una palmadita en la espalda o unas palabras, qué bien lo he Y conseguido. compartir ese logro para también decir, oye, me habéis ayudado, me habéis acompañado, voy a celebrar con vosotros Dar las esto. gracias, pero también compartir con quien se va a alegrar contigo claro. y que lo va a celebrar contigo. Y de hecho hay amigos que se ponen más contentos que tú Sí, incluso, sí, ¿no? sí. Esos son los amigos, esas son las personas. Y ese momento que te dicen, pues yo no daba un duro, ¿eh? Dice, ¿cómo que no? Oye, me estás tirando por tierra, ¿dónde me deja La broma de los autoestima? amigos, ¿no? Claro, Ay, sí, sí. pues claro que sí. Pero claro, si esto está unido a, pero me has sorprendido y me siento orgullosa, oye, te sientes bien, ¿no? Sí. Todos esos mensajes son caricias al alma para la autoestima y para reforzar positivamente precisamente a nuestra amiga, la fuerza de voluntad, que dice, venga, aquí estoy, ¿no? Vamos a ese empujoncito. La fuerza de voluntad, y ahí hay un libro que me encanta, que se llama, lo han traducido al castellano como autocontrol, pero en realidad se llama el poder de la fuerza de voluntad en inglés, ¿no? The Willpower Instinct. Y es de Kelly McGonigal. Siempre lo recomiendo porque es fantástico, con una base científica, pero es muy amable a la hora de explicarlo, ¿no? Y creo que motiva y sobre todo que te ayuda, como buena psicóloga que es, te ayuda a comprender cómo soy yo. Y personas con distintas personalidades o en diferentes etapas de su vida, cuando lo han leído, habla de cómo pueden trabajar su fuerza de voluntad de una manera amable, con esos premios, con ese reforzamiento positivo. Bueno. Y esos premios no tienen ni que ser caros, ni que te ocupe todo un día, ni que requiera un sacrificio, ¿no? Por compartir, a mí escribir me encanta, pero soy muy lenta y me cuesta muchísimo trabajo. A veces entro en conflicto, ¿no? con mi idioma materno también, que es el inglés, que se escribe diferente. No se me dan bien las preposiciones y necesito ayuda y para eso tengo a mis editores que me ayudan siempre. Entonces, cuando termino de escribir algo que me ha costado mucho trabajo, como un libro, no un artículo, pero un libro, lo que me gusta es celebrarlo y me gusta ir a una plaza bonita, ¿no? Aquí en Madrid no me tengo que ir lejos, sino me voy andando un día soleado, ¿no? Con ese libro, lo celebro y me pido un pincho de tortilla y una bebida y, oye, estoy de lo más contenta y digo, pues así lo voy a celebrar y si es en compañía, mejor. Ay, sí, sí. Yo me regalo flores muchas veces, digo, venga. También. Sí. Es que hay que regalarse flores, ¿verdad? Está Hay bien que eso. regalarse flores y mimos y entonces esa amabilidad, no hay que olvidar que es un reforzamiento positivo. Cuando trabajo con personas que dicen respecto a sus hijos, alumnos o familiares, ¿no? No, yo no le digo, porque eso es lo que tiene que hacer. Cuando a lo mejor han sacado muy buenas notas o unas notas que no eran esperadas, aprobar una asignatura que es muy difícil y que tienes mucha dificultad, oye, que aprobar es una celebración, Sí, ¿no? sí. El reforzamiento positivo es la clave. Reforzamiento positivo a la hora de afrontar unos cambios, hacernos preguntas, llevar rutinas. Hemos hablado también de la importancia de la fuerza de voluntad, de trabajarla. ¿Qué más cosas pueden acompañarnos en ese cambio vital importante de manera saludable? Pues nos va a ayudar muchísimo saber y aprender, y esto generalmente es algo que si alguien te enseña te vas a ahorrar mucho sufrimiento, ¿no? A ver. Aprender a diferenciar entre lo urgente, lo importante y lo que puede esperar. A veces cae en el saco de lo urgente, es como las necesidades, los deberes y lo que quiero, ¿no? Lo que quiero, lo que me gustaría, ¿no? Si sabemos diferenciar eso, nos vamos a ahorrar un sufrimiento impresionante.
Sobre todo si aprendemos a diferenciar entre lo urgente y lo importante, porque eso a veces se confunde, ¿no? Es como las necesidades y los derechos. Hoy día, independientemente de la edad, porque no me gusta criticar a los más jóvenes, y yo creo que en todas las etapas, ¿no?, en nuestra sociedad siempre se critica a los jóvenes que están en un proceso de aprendizaje y de adaptación al cambio continuo. Vamos a ayudarles, vamos a ayudarles, ¿no? Pero ¿cómo discierno lo importante de lo urgente para no escaquearme y así evadirme del cambio? Claro. Para eso es muy importante saber cuáles son tus prioridades. Prioridades y cuál es tu propósito, ¿no? Si estás en épocas de exámenes, si tienes una presentación en el trabajo, si tienes una conversación importante que tener con un amigo, céntrate en lo más importante, lo que sostiene, en lo básico. En esta vida es importante elegir tus batallas. Estamos todos llenos de batallas y no podemos lucharlas todas, sobre todo las difíciles y las que son desagradables. Cuando tienes que decirle que no a alguien y te cuesta trabajo decir que no porque no quieres herir los sentimientos, porque quieres proteger o porque te da miedo, ay, le voy a decepcionar, o porque tú eres una persona que no aprendiste a decir que no. Siempre se puede aprender. Sí. Y eso es muy importante, ¿no? Saber qué es lo que necesitas, qué es de verdad, o sea, cuáles son esas necesidades, pero también cuáles son tus derechos y tus deberes. Esto de vivir desde los derechos, tengo derecho a todo, pero deberes poco, de hecho es al revés, ¿no? Una vez un amigo me dijo que la libertad ni se compra ni se regala, se conquista. Y se conquista con asertividad, con determinación, con fuerza de voluntad y también asertividad en el sentido de que eres o que has aprendido a comunicar qué es lo que quieres, empezando por ti mismo. Y qué es lo importante y qué no es importante. No todo hay que lucharlo, así como no todo lo tienes que hacer tuyo. Esto a menudo pasa con la empatía, ¿verdad? Cuando empatizamos con las personas que queremos o con personas con las que estamos trabajando. Los psicólogos, los que trabajamos en salud, a la hora de cuidar a nuestros amigos, no hace falta ni trabajar en esa profesión. Si eres una persona empática, también es importante educar tu empatía para no caer en esa sobreempatía que de repente te haces responsable de todo. ¿Y qué sucede? Pues primero que estás sobrecargado, acabas quemándote. Y no pocas veces caes en el resentimiento y en el rencor. Otra vez me ha pedido un favor. Bueno, ¿y por qué no dices que no? De una manera amable, no tiene que ser un no agresivo, porque no es un buen momento para ti. Puedes dar una explicación o no. No nos tenemos que justificar todo el tiempo. Ahora bien, es importante en esa empatía cuidar nuestro lenguaje, porque si no, bueno, pues se puede caer uno en hacer algo que no quiere y que incluso va en contra de tus valores, o caer en un término que tú y yo hemos hablado en otras ocasiones que me encanta, que es el sincericidio. Y ahí vamos con cuidado. Bueno, antes de terminar, hemos hablado de la importancia de adaptarnos de una manera saludable. Quiero también animar a la gente a que se anime, valga la redundancia, a cambiar. Porque a veces nos quedamos ahí y tiene su punto divertido. Así que también puede ser un punto jocoso decir a las personas que, oye, si tienes delante un reto de cambio, lo tomes también como una oportunidad para aprender, cambiar y quién sabe que lleguen nuevas oportunidades, ¿no? Totalmente. Y además en ese proceso, por ejemplo, algo que no tiene ni beneficio ni perjudicial, pero bueno, sí diría que tiene el beneficio de estimular nuestras neuronas. Animo, por ejemplo, a las personas a que intenten cepillarse los dientes, si eres diestro, con la mano izquierda. Es difícil intentar escribir cosas con la mano izquierda si eres diestro o al revés, ¿no? Hacer cosas distintas, utilizando partes distintas del cuerpo, porque por muy incómodo, estresante que sea, ¿no?, si cambiamos la postura, también le enseñamos a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro y nuestras emociones que sí es posible, que sencillamente es otra manera de hacer las cosas y que estamos abriendo la puerta a ese abanico de
sabores, de probar, ¿no? de estimular. Y como le digo a veces a mis pacientes y a mis sobrinos, ¿no? y estudiantes, bueno, vamos a activar a ese Indiana Jones que tenemos todos dentro, ¿no? Claro. Que tenemos ahí un espíritu aventurero, porque lo tenemos, más o menos. Sí. Aventurarse a hacer algo diferente, a salir de esa zona de comodidad o de lo conocido, sin perder de vista esa zona de comodidad. No hay que irse y no volver. Que ahí es donde nos relajamos, meditamos, cogemos fuerza, cogemos aire, ¿no? Cuando buceas, coges aire, es en la zona de comodidad, pero a ver si puedo llegar un poquito más lejos, introducir algo nuevo en mi vida, quizás un nuevo amigo, ¿no? El hablar con esa persona que nunca hablas, no te quedes con los de siempre. Cuida los de siempre, sobre todo los que son buenos, ¿no? Los amigos, la familia elegida, siempre hay que cuidar los que importantes son para poder proceder, ¿no? a hacer cositas nuevas y probar. Me quedo con eso, ¿eh? Cambiar también tiene su lado positivo y si tenemos que cambiar de manera saludable, hoy Laura Rojas Marcos nos ha ofrecido algunos tips que otros desde la visión de una profesional psiquiatra terapeuta. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Has estado a gusto? Súper ¿Sí? bien, se me ha pasado. Ya está. Ya está, ya hemos terminado. Gracias, Se me ha Laura. hecho cortísimo, qué ¿Ves bien. tú? Qué bien.